y os voy a presentar quiénes somos, los que estamos en la mesa. Voy a empezar por la doctora Graciela Martínez Palí, a mi izquierda. Ella es doctora en medicina, especialista en anestesiología, reanimación, terapéutica del dolor, es jefe del servicio de anestesia y reanimación del Hospital Clínic de Barcelona. Es una investigadora nata, también pertenece al IDIPBAPS de Barcelona. Ha implementado y ha trabajado en el programa de prerehabilitación, que luego os explicaremos porque he tenido especial interés en que estuviera en esta mesa y os explicará. Tenemos a Herminia, que ya la conocéis todos, ella es fisioterapeuta oncológica de la asociación de aquí de Barcelona. Tenemos al profesor Guillermo Oviedo, gracias por venir, Guillermo, también. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física por la Universidad Ramon Llull, es profesor de la universidad, ha estado también trabajando fuera, tiene multitud de trabajos de ejercicio en muchas patologías, no solamente oncológicas, en esclerosis múltiple, síndromes de Down, ancianos. Y por último os dejo con Albert Costa, me hace especial ilusión presentarlo porque él es de Girona, viene de donde yo trabajo, no soy de allí pero trabajo allí. Él es graduado también en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, especializado en el ejercicio oncológico, está en un centro de Bañolas y la verdad es que me ayuda mucho con muchos pacientes. ¿Y por qué el de la mesa? ¿Por qué decidimos hacer esta mesa hoy? Primero porque, como todos sabéis, la causa del cáncer es multifactorial, pero tiene factores de riesgo modificables. Os lo ha explicado antes el doctor López Otín, el sobrepeso, el sedentarismo y la dieta. Y porque seguir esos hábitos es responsabilidad última de cada uno de nosotros. Las organizaciones de la salud nos lo pueden recomendar, pero la responsabilidad es de nosotros, de cada uno. Nadie nos lo tiene que decir. Porque el ejercicio combate la obesidad, el sobrepeso, revierte la adiposidad, interacciona con el sistema inmune y hormonal y tiene este efecto protector. Y porque el 60% de la población mundial no hace el ejercicio físico necesario. Aquí lo he puesto en negrita. Hacemos algo de ejercicio, pero no el necesario para obtener ese beneficio. Y porque creo que el ejercicio es una necesidad social. Por último, porque el ejercicio aumenta la supervivencia a través de muchos mecanismos biológicos, como la regulación de la homeostasis de la glucosa, reduce parámetros proinflamatorios, reduce otras comorbilidades, porque la actividad física reduce el riesgo de padecer hasta 13 tipos de cáncer, muchos de los cuales se relacionan con la obesidad. Y por último, porque una buena forma física reduce la mortalidad, incluso en presencia de factores de riesgo. Este es el porqué de esta mesa, así que me voy para allá. Me has dejado en medio, ¿eh? Claro. Yo quería estar en la esquinita, pero bueno, así os veo a todos. Vale, pues vamos a empezar por Albert, que está a mi derecha, y a Guillermo, que lo tengo a la izquierda, que algunas preguntas serán compartidas para los dos. La primera para Albert, si tuvieras que decir qué tipo de ejercicio entre flexibilidad, resistencia, fuerza o cardiovascular, y solo pudieras elegir uno, dime con cuál te quedas. Bé, bon dia a tothom. Primer, donar les gràcies al comitè organitzador per estar aquí i organitzar aquesta fantàstica taula. Espero que traiem moltes conclusions i sigui molt beneficiosa per tots i totes. A veure, de les tres qualitats físiques que has mencionat, jo crec que totes són importants, evidentment, però segurament en funció del moment que es troba el pacient o la pacient, potser una pot tenir més rellevància que les altres. Tot i així, segurament a grans trets em quedaria amb el que és la força. La força o l'entrenament de la força, l'entrenament de la massa muscular en aquest sentit. El per què? Els estudis ens estan dient que hi ha una relació directa de la massa muscular, de la força, amb la supervivència, amb el fet de prevenir tots els efectes secundaris del propi tractament i, per tant, durant el tractament també hi ha una davallada de tot aquest sistema o d'aquest teixit, la qual està directament relacionat amb l'esdevenir de la pròpia malaltia, però també alhora relacionat amb les diferents malalties associades que
produeix doncs, una disminució de la força o el que és de la qualitat muscular. Podríem dir-ho d'una manera així. ¿Y podemos medir la masa muscular? Sí, la podem mesurar. Evidentment, doncs, hi ha des de tècniques a nivell d'imatge, per exemple, que els hospitals estan utilitzant, però després també hi ha el que és tècniques a nivell més amb els plecs, per exemple, o a nivell també amb una simple cinta mètrica, es pot medir tècniques més bàsiques, més accessibles que no això. Una altra també, que també és important mesurar, el que és la massa muscular, però també la força que genera aquest pacient o el múscul. Que això també és una altra variable molt, molt important a mesurar, directament relacionada amb la massa muscular. Entiendo entonces que cualquier paciente oncológico, o sea, yo le tengo que hacer especial hincapié en que tiene que trabajar ejercicios de fuerza, pero para tener más hipertrofia muscular como tienen los culturistas, no ese es el objetivo, entiendo. No, perquè bàsicament un culturista té la finalitat d'aquell culturista és estètica. Nosaltres, evidentment, no busquem una finalitat estètica, busquem una finalitat molt més a nivell de salut, a nivell metabòlic, a nivell que aquella massa muscular, aquella salut muscular ens augmenti la nostra salut i que tots els efectes de tenir una bona massa muscular, una bona qualitat muscular, ens millori el que és l'esdevenir de la nostra malaltia en aquest cas, o en aquest cas dels pacients amb càncer. Vale. En un paciente oncológico, el ejercicio durante un tratamiento podría prevenir, por ejemplo, algunas toxicidades como la cardiotoxicidad que tenemos con algún tratamiento o, por ejemplo, podría ser perjudicial para su sistema inmune, ¿no? Porque durante los tratamientos muchos están inmunodeprimidos. A veure, per exemple, amb el tema de la cardiotoxicitat, aproximadament afecta entre un 10 i un 30, els estudis ens estan dient això. Llavors, el fet de cada dia els estudis ens estan dient que una bona qualitat muscular, és a dir, un augment d'aquesta massa muscular i una preservació d'aquesta durant el tractament, perquè un dels efectes secundaris del que és el tractament és aquesta disminució d'aquesta massa muscular, més infiltració del teixit gras. Si es manté aquesta massa muscular, sí que s'està evidenciant cada dia més que hi ha una reducció d'aquesta, o una reducció de les possibilitats de patir cardiotoxicitat en un futur. Guillermo, el ejercicio, hemos hablado de cardiotoxicidad, ¿no? Que la podría revertir o prevenir, que no está contraindicado en pacientes con inmunodeprimidos. Vale. ¿Hay alguna relación entre el músculo y el sistema nervioso central del cerebro? Bueno, sí. De hecho, aparte, ¿no? La parte inmunológica, todo lo que es la actividad física ayuda a mejorar el sistema inmunológico, sobre todo estas personas, como bien decías, que están inmunodeprimidas, ayuda también a que los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos, trabajen mejor. Y elevar un poquito también la temperatura cuando hacemos actividad física, eso también ayuda al sistema inmunológico. Es lo mismo que sucede cuando nos enfermamos y tenemos fiebre. Sí, es el sistema inmunológico el que está trabajando. Entonces, cuando hacemos deporte, eso ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y obviamente el trabajo muscular, el músculo, es un órgano al final, ¿sí? Ayuda a regular distintas hormonas que utilizamos. Entonces, cuanto más trabajemos, mejor calidad muscular tendremos menos grasa también, y todo eso obviamente ayudará a que nuestro sistema inmunológico y nuestra salud mejore, ¿sí? Yo he leído que las personas que hacen ejercicio incrementan hasta un 2% el tamaño del hipocampo, que el hipocampo es la zona de la memoria, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo, si creéis que la gente que hace ejercicio envejece mejor, con menos enfermedades degenerativas mentales, con menos demencia, se ayuda. Tú, por ejemplo, que has hecho algún estudio con pacientes con esclerosis múltiple o con síndrome de Down, si has visto si eso ayuda. Sí, básicamente en el área donde trabajamos mucho desde nuestro grupo, que es la discapacidad intelectual y el síndrome de Down,
Obviamente estamos haciendo también estudios con resonancias y se ve claramente que los chicos que hacen actividad física, hay una mejor interrelación entre las neuronas a nivel del cerebro. Y esas neuronas también, cuando estas personas están descansando, descansan mejor. ¿Sí? Cuando no hacen actividad física o son personas que hacen muy poquita actividad física, el cerebro está continuamente trabajando, hay un gasto energético mayor y eso obviamente impide que ese cerebro descanse y se regenere de manera más apropiada. ¿Sí? O sea que es clara la relación que hay entre actividad física y salud a nivel del sistema nervioso central. Una pregunta para Albert y Herminia. ¿En qué momento creéis que sería el momento adecuado para proponer a una paciente, cualquier tipo de paciente en tratamiento o que le han diagnosticado, ¿no? La primera visita con el oncólogo y que viene, ¿en qué momento yo le debería decir a mi paciente tiene que empezar ya a hacer ejercicio? Desde el primer momento, desde la fase de diagnóstico, ¿no? Que después nos explicará la doctora Graciela, pero ha de estar presente durante todo el proceso. Totalment. Jo crec que de manera més precoç possible i a partir d'aquí és que ens ajudarà en tot el procés. Si hi ha un procés quirúrgic, hi ha un procés després, diguem, un tractament mèdic, evidentment després del tractament mèdic, ja t'he dit, com ha dit Hermínia, el més aviat possible. Vale. Antes de hacer un ejercicio físico cualquiera, ¿crees que se debería hacer una prueba de esfuerzo a todos los pacientes? ¿O qué es lo que realmente emite esa prueba? Si es necesaria, si no... Vale, a veure, la prova d'esforç, per qui no sàpiga què és una prova, un test, que normalment ho fa un cardiòleg, un metge de l'esport, vale? On en un tapís rodant, en una cinta, en una bicicleta, es monitoritza el pacient i veu la resposta que genera l'exercici físic. Vale? Llavors, a partir d'aquí hi ha una sèrie de mesures, per exemple, com reacciona el nostre cor, quin consum d'oxigen tenim, per exemple, quina capacitat de treball tenim. I llavors, aquesta és una mica... La literatura ens diu que hi ha una mica de controvèrsia. És a dir, hi ha estudis que a vegades les guies ens recomanen que sí, però a vegades, segons en algun pacient, te diu que no és necessari. Jo, des del meu punt de vista, crec que és necessari. És necessari, més que tot perquè és un acte de prevenció, i a partir d'aquí, doncs, ostres, la frase aquella, val més prevenir que curar, no? En aquest sentit, doncs jo penso que és molt cost efectiu invertir aquests diners en això, en prevenció, veure que no hi hagi cap problema, cap alteració o cap contraindicació per fer exercici i a partir d'aquí tenim la seguretat de com, segur al final no és 100%, però que dius, tens la seguretat de com el teu cos o com el teu organisme respon a l'exercici i a partir d'allà pots començar un programa. Jo una mica la meva postura, no sé si els companys de la taula estarien d'acord, sé que a vegades hi ha una mica de controvèrsia, és un cost, és veritat, però potser a vegades invertim en molts diners amb les esportives que fan de tot, que tenen una càmera d'aire i resulta que el més bàsic per protegir-nos un mateix, doncs o no ho fem o ens n'oblidem. Jo potser és una mica, no sé... Sí, seria l'ideal, que hem d'anar a construir, però la realitat és una altra, que és complexa, aquesta derivació a fer les proves d'esforç, però seria l'ideal que hem de construir. Sí, hay pruebas de esfuerzo que son sencillas, no son costosas, que es solamente controlar cómo funciona el corazón, porque estamos trabajando con pacientes, ¿sí? Entonces, es asegurarnos que durante el ejercicio el corazón, el motor, trabaja bien. Básicamente eso. A partir de ahí nos aseguramos que la persona puede hacer ejercicio y a partir de ahí podemos jugar con las cargas de trabajo, cuánto camina, cuánto va en la bici, cuánto está en la cinta, qué pesos utiliza. ¿Sí? Más allá de ponerles una máscara, como muchas veces se ve a los jugadores de fútbol, ¿no? Que les ponen una máscara y ponen a correr, bueno, eso puede ser un mes a mes, pero no es necesario. Lo que sí es interesante es controlar cómo funciona el motor. Sí.
Dime tu experiència con els pacientes. A veure, jo treballo en un centre a Banyoles, d'acord? I a veure, doncs nosaltres fem 2 visites individuals, on les valorem, sobretot fem una entrevista inicial per explicar en quin estat es troba la pacient, quina medicació, quines malalties associades o problemes osteomusculars que pugui tenir aquesta pacient o aquest pacient. I a partir d'aquí fem una petita valoració funcional. Evidentment, depenent del pacient o de la pacient, és una o és altra, perquè una altra cosa clau que suposo que anirem parlant és la individualització d'aquest exercici, i en funció una mica d'aquesta entrevista inicial fas unes valoracions inicials, tant de força com de capacitat funcional o de resistència. A partir d'aquí et crees un perfil, per dir-ho així, i nosaltres en el nostre centre treballem en petits grups, en un grup de 2 persones per tal d'individualitzar les càrregues i l'entrenament en aquest sentit. I llavors el programa bàsicament consisteix, quedem un dia presencial, un dia 2, depenent una mica del desplaçament de la persona, del pacient, presencialment, on bàsicament aquella sessió presencial treballem la força, i a partir d'aquí jo els hi pauto exercici que ells o elles de manera autònoma, evidentment hi ha un aprenentatge previ de la tècnica, dels diferents aspectes de l'exercici, i que hi ha aquesta dualitat. Hi ha una part individualitzada que podríem dir fem la qualitat, que això és important, i la intensitat, i llavors hi ha una part molt més autònoma que el pacient o la pacient va treballant, però amb una supervisió. Mira, aquesta setmana hauries de fer això, evidentment també depenent del pacient en quin estat està. Per exemple, si està en tractament, si hi ha hagut un cicle recentment, si no, l'estat d'energia, l'estat funcional d'aquella persona pot variar. Per tant, les càrregues, l'exercici també variarà. Una mica és el programa que fem y la experiencia. Guillermo participó en un estudio muy interesante. Eran pacientes que habían sido diagnosticadas de un cáncer de mama y después de todo el tratamiento de la quimio y de la radio, esas pacientes, el requisito inicial es que tenían que ser pacientes con sobrepeso o obesidad. Y esas pacientes, que era un estudio piloto, se les propone hacer un trabajo de ejercicio de 12 semanas, 12 semanas solo de ejercicio con actividad física y también valoración nutricional, ¿Estáis todos de acuerdo que el ejercicio físico sin una valoración nutricional tienen que ir de la mano sí o sí? Sí. De hecho, en el estudio que habíamos realizado, todas las participantes tenían una sesión a la semana de actividad con la nutricionista, donde les enseñaba a cocinar, qué elementos se debían comer, cómo evitar un poco las grasas, comer un poco más de proteínas, carbohidratos. Y por otro lado teníamos 2 veces a la semana la actividad física que era dirigida. Por otro lado, también a todas las participantes se les daba las actividades que debían hacer en casa. ¿Sí? O sea, 3 veces a la semana debían hacer algo de actividad en casa, 2 veces a la semana con nosotros, y un día estaban siempre haciendo estos talleres de nutrición y de cocina con las nutricionistas. Y de hecho hubo mejoras, ¿no? en el peso, también perdieron grasa, la capacidad aeróbica, es decir, la capacidad para caminar, para salir a pasear el perro o hacer las actividades que uno hace durante la vida diaria, esa capacidad mejoró. También hicieron más actividad física y lograron controlar también cuánta comida o cuánta energía ingerían en cada una de sus comidas. ¿Sí? O sea que funcionó bastante bien. Era un estudio piloto que después generó
el estudio más grande, ¿no? El Predicop. Ahora hablaremos. Pero con solo 12 semanas las pacientes mejoraron la fatiga, ¿no? Porque yo entiendo que la fatiga es un efecto secundario de todos los tratamientos, ¿no? Pero con solo 12 semanas mejoraron la fatiga y otra cosa más importante es que mejoraron también la calidad de vida. En los test que se les hacía a las pacientes, todas mejoraron su calidad de vida. Sí, es que al mejorar, digamos, lo que es la sensación de fatiga, una persona, obviamente, se siente capaz, si tienen nietos, de jugar con sus nietos, si tienen hijos, de ir al parque el fin de semana con los hijos, si no tienen hijos, si tienen amigos, salir con los amigos. Si uno está fatigado, eso no lo hace, se queda en casa, se queda en el sofá o en la cama. Al disminuir esa sensación de fatiga, obviamente impactamos de manera directa sobre la calidad de vida de las personas. ¿Y tú crees que el ejercicio en grupo es mejor que solo? En el caso nuestro, la verdad que trabajar en grupo ha sido también como una terapia para las participantes, para nuestras chicas, ¿sí? Porque estar en grupo hacía que por ahí, si alguna en algún momento sentía algo de fatiga o sentía alguna molestia, entre todas los comentaban. Y al final estamos todos en el mismo barco, todos tenemos las mismas sensaciones, sentimos lo mismo. Y ayudarnos de unos a otros, sabemos realmente lo que nos está pasando, eso ayuda mucho. Y obviamente eso ayuda a que la persona se sienta mejor y realice las actividades con más energía. Yo creo que el trabajo grupal es muy importante, ¿sí? También poner mucha risa, mucha alegría, porque también va de eso la vida, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que para mantener la adherencia, ¿no? Es muy importante el grupo, que te lo pases bien, ¿no? Y sobre todo el monitor de actividad física, ¿no? O la fisioterapeuta que es importante. Animando, ¿no? Si no. Luego ese estudio llevó a otro más grande, que es el estudio Predicop. Algunas de las que están aquí participaron en ese estudio. No sé si lo podrías explicar así en 4 líneas en qué consistió ese estudio. Bueno, básicamente es un estudio que llevó varios años. De hecho, durante este semestre del 2022 terminaron los últimos grupos que hacían actividad física. Y también eran grupos que hacían actividad física 2 veces a la semana y hacían una parte de nutrición. Y había otros grupos que recibían las recomendaciones generales que a todos se les da, ¿sí? De cambios de hábito de vida, de comer de manera sana. Básicamente era esto lo que hacíamos. Obviamente había evaluaciones, ¿sí? De la parte, como bien comentabas, la parte aeróbica, la parte de fuerza, la composición corporal, cuánto músculo había, cuánta grasa había, la parte nutricional y otros valores también que tenían que ver con el sistema inmunológico también. Vale. Hubo una parte de pacientes que abandonan el estudio por la frase la más recurrente fue: es que no tengo tiempo, ¿no? O sea, no tienes tiempo para hacer ejercicio, que es un medicamento. O sea, no tiene forma no tiene tamaño, ni forma, ni color. Sí. Pero ¿cómo convenzo yo de que, o sea, no me pueden decir es que no tengo tiempo? El problema en ese sentido, desde mi punto de vista, seguramente estoy equivocado, es que no podemos obligar a nadie a que venga y participe y haga las actividades, pero creo que es importante que la persona que trata con el paciente, ¿sí? De alguna manera hay cuestionarios para evaluar. Ok, no tenés tiempo, a ver, decime qué es lo que haces. Yo puedo controlar con eso qué es lo que hace y mostrarle al paciente, a la persona, si está haciendo mucho o poco. Si está haciendo poco, mira, creo que estás haciendo poco. Buscar, no sé si en este caso sería el oncólogo o el médico de familia, buscar dónde vive esa persona, qué lugares hay alrededor de donde está esa persona, para que pueda al menos ir al parque o salir a caminar, zonas que puedan ser accesibles. En la siguiente consulta vuelvo a preguntar qué le pasa, a ver cuánta actividad física estás haciendo ahora y puedo volver a evaluar. Son cuestionarios muy sencillos que duran 5 minutos. El problema es que muchas veces no hay tiempo, los médicos están sobresaturados y eso también es una realidad. Pero tú crees que deberíamos de perder tiempo, ¿no? Yo a mis pacientes saben que soy muy pesada, y las que están aquí lo saben. ¿Crees que es importante que el oncólogo
¿no? trabaje, o sea, que transmita esa información. Exacto, ¿no? sí. Para mí no es perder tiempo, es invertir tiempo. Pero sí, yo creo que eso es fundamental. Y muchas veces, yo creo que es así en nuestra sociedad, lo que dice el médico va a misa. Y si el médico me lo dice, es mucho más probable de que yo lo haga. O sea, yo creo que és important. Jo veig que, per exemple, els pacients doncs, que tenen el suport del metge o tenen el suport de l'oncòleg doncs, tenen molta més adherència als tractaments, a l'exercici. I llavors una altra cosa que crec que és important també doncs, que el coneixement dels beneficis de l'exercici. Es parla molt de tots els beneficis que hi ha, però que el pacient o la pacient ha d'estar ben informat de quins són els beneficis i conèixer el per què ho està fent. I llavors també jo penso que entre totes les estratègies que s'han dit abans i, a més del coneixement, ostres, l'exercici pot ajudar molt a la teràpia, durant la teràpia, abans de la teràpia i després. I si tenim coneixement de quins són els beneficis, ostres, els motius per no fer exercici crec que cada vegada són menors. Sí, pero sí, es imprescindible el consejo del oncólogo oncóloga sobre ejercicio, porque nosotros no podemos ser súper motivadores, yo siempre lo digo en todos los talleres, ¿no? En los beneficios del ejercicio, pero si ese mensaje está apoyado y con fuerza desde el equipo médico, bueno, eso es un criterio, bueno, ¿no? Facilitamos la adherencia. Y en cuanto a adherencia, yo también aquí sumaría, ¿no? En estos programas de 12 semanas de ejercicio, nutrición, también la incorporación en sesiones, pues, por ejemplo, de los equipos de psicooncología, de trabajo social, que nos ayudan también a trabajar sobre esas barreras, ¿no? Como no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué prioridades tenemos, ¿no? Y también es un buen momento, ¿no? Un momento de aprendizaje, ¿no? El propio proceso en el que, bueno, pues estos compañeros también nos pueden ayudar a generar adherencia. Sí, en algún que otro estudio también era muy interesante que muchos participantes ni siquiera sabían que a 300 metros tenían un parque o pistas saludables donde podían ir y hacer actividad física. Está bien, no puedo ir al centro, perfecto, pero está esto, y creo que nosotros podemos ayudar cuando ellos nos dicen, bueno, vivo en esta zona, ver qué hay en esa zona y tratar de convencerlos. Vale. Quiero hablar con Graciela. Graciela, como os he dicho, es jefe de anestesia del Hospital Clínic de Barcelona, pero quiero que os explique lo que es la prerehabilitación, así en forma resumida. Bueno, primero me gustaría también agradeceros la oportunidad de estar aquí hoy. Nosotros estamos siempre muy acostumbrados a hablar en conferencias médicas y tal, pero hablar más a gente de la calle y a los pacientes pues siempre es una gran oportunidad para transmitir todo lo que hacemos, entre otros algunos especialistas como yo, que siempre quedan un poco más a la sombra, porque seguro que todavía hay alguno que se está preguntando ¿y qué hace un anestesista aquí hablando en un congreso de cáncer, ¿no? Voy a explicar lo que es la prehabilitación, pero antes me gustaría que entendieran que en lo que es el tratamiento del cáncer, la cirugía sigue siendo una de las terapias con más éxito y que más capacidad tiene de curación del cáncer. Pero la cirugía oncológica más en concreto, es una cirugía que en general es muy agresiva y que no está exenta de riesgo, tiene riesgo operarse. Tiene riesgo primero porque afecta la capacidad funcional y afecta el estado del individuo y eso puede hacer que se retrasen luego otros tratamientos, pero además tenemos riesgo de hacer complicaciones. Hay complicaciones que a veces simplemente suponen ingresar unos días más en el hospital, pero también pueden llegar a llevarnos a la muerte o a tener secuelas importantes. Cuando nosotros tratamos de mejorar eso, nos vamos a buscar el origen de esas complicaciones y una de las cosas que tenemos más claras es que la condición basal del paciente antes de la cirugía, el cómo se encuentra el paciente antes de la cirugía, es lo que nos va a marcar más
el cómo se va a recuperar el paciente después de la cirugía y si va a tener o no complicaciones. Y cuando hablamos de condición física, hablamos de capacidad aeróbica, de reserva respiratoria, de masa muscular, de la presencia o no de anemia, del estado de ánimo, todas esas cosas que al final nos dicen cómo está uno, qué fuerte se siente o no, son las que nos van a marcar más y son las que, por otra parte, más posibilidad tienen de poderse arreglar. Y basándonos en nuestra hipótesis, nuestro grupo hace ya unos cuantos años hizo un estudio que yo creo que vale la pena repasar porque les ayudará a entender a dónde quiero llegar, ¿no? Nosotros cogimos un grupo de casi 200 pacientes que iban a cirugías de un cierto calibre, pacientes mayores con algún problema cardiorrespiratorio o simplemente muy decondicionados por su propia enfermedad, y aleatoriamente unos hacíamos lo que hacemos toda la vida, palmadita en la espalda, ya le llamaremos para operarle, 3, 4, 5 semanas, y a otros les cogíamos y les metíamos en un programa de entrenamiento físico, venían 3 veces por semana al hospital a entrenar con nosotros en un gimnasio y los seguíamos durante esas 4 semanas. Pues tan solo con 4 semanas de un entrenamiento físico, los pacientes que atendieron a nuestro programa de entrenamiento tuvieron la mitad de complicaciones que los pacientes que no se habían entrenado, pero además tuvieron menos estancia hospitalaria, tuvieron menos estancia en UCI, se recuperaron antes funcionalmente e incluso al cabo de 6 meses esos pacientes estaban todavía más activos. De ahí nació ese concepto de la prehabilitación, que en lugar de ir después de las cirugías como la rehabilitación, va por delante de la cirugía y lo que pretende es mejorar ese estado físico del paciente a través fundamentalmente del ejercicio para estar más fuertes y poder afrontar mejor la cirugía. Eso es la prehabilitación. Vale. Es un programa que se hace antes de la cirugía, ¿no? Que incluye actividad física, soporte nutricional, ¿no? Apoyo psicológico, ¿sí? Y en todas las cirugías hay alguna, me explico, ¿crees que la prehabilitación es solo, por ejemplo, para cirugías mayores tipo un cáncer de esófago o un cáncer de un gástrico, o serviría para cualquier tipo de cirugía? ¿Una mama, un recto? Hay cosas que todavía están por demostrar, pero todo el mundo apunta que este tipo de programas va bien para cualquier tipo de cirugía, porque todo lo que mejore nuestro estado físico nos hará afrontar mejor la cirugía, ¿vale? Sí que es verdad que son programas que son difíciles de montar, que significan tener muchos recursos y que a priori los destinamos, o por lo menos los que son más intensivos, a pacientes que parten de un peor estado físico, bien porque sean más mayores, bien porque tengan más enfermedades, bien porque la cirugía sea más de mayor magnitud, pero en general cualquier paciente se beneficia de este tipo de programas. En ese tipo de programas, y esta es una pregunta para todos, ¿no? Cuando viene la gente a hacer ejercicio, bueno, con soporte nutricional, con todo, ¿cómo además conseguís que dejen de fumar? Sobre todo en la cirugía de 4 semanas antes, ¿no? Sí. ¿Consiguen? Bueno, la verdad es que yo creo que cuando uno tiene la perspectiva por delante de una cirugía y sabe que cuando les explicamos, ¿no?, que de su estado físico depende esto, que dejar de fumar tiene esos beneficios, que tal, muchas veces ese es el motivo ideal que necesitan para tomar esa decisión, ¿no? Lógicamente no todo el mundo deja de fumar al 100%, pero en todos los pacientes hay una reducción del tabaquismo importante y hay un porcentaje muy importante que deja de fumar. Yo creo que también el apoyo de todo el equipo, el hacer ese cambio de hábitos de vida, ¿no?, que incluyen el ejercicio y tal, el notar que cada vez se van encontrando mejor, eso es un gran refuerzo, ¿no?, para este tipo de cosas. O sea que... Desde la asociación, por ejemplo, también desde el área de prevención, ¿no?, el programa de deshabituación tabáquica en la que acompañamos, ¿no?, el equipo acompaña pues a ese cambio de hábito, ¿no?, a ese cese.
Entonces, bueno, todos los instrumentos, todas las herramientas son súper importantes. Es que es básico, ¿no? Es básico. No... Vale, y explícame lo que es Surgifit. No, Surgifit es como al final nos hemos consolidado y nos hemos llamado nuestro grupo. Es que le pasé a Sonia una página web que hemos estrenado ahora, que lo que pretende es ser un poco una plataforma para poder poner en relación a pacientes, a los médicos, a todos los profesionales que están involucrados en este tipo de procesos, ¿no? Y entonces es una plataforma digital que nos permite tanto interrelacionarnos entre los profesionales como con los propios pacientes, y hay mucha información además que intentamos que llegue a todo el mundo. Una cosa muy curiosa de cuando yo empecé con todo esto, y fue quizás una de las cosas que me hizo más cambiar, es los mitos que hay respecto al ejercicio y la enfermedad, ¿vale? Yo recuerdo, y bueno, todavía me pasa de vez en cuando, ¿no? Muchos pacientes que te vienen y les dices, ¿y usted se mantiene activo y tal? Sí, pero hasta que me han diagnosticado el cáncer. Sí, pero hasta que me han dicho que me tengo que operar. ¿Y por qué? Pues por las razones más inverosímiles que os penséis, porque si hago ejercicio el cáncer me crecerá más, que es una mentira como una casa, porque quiero llegar descansado a la cirugía y no me quiero cansar, que no sé a quién se le ha ocurrido que eso le pueda servir para algo, o simplemente porque me da miedo, o simplemente porque me he desanimado, o simplemente por cualquier otro motivo, o porque el otro médico le ha dicho que no haga ejercicio porque se cansa. Todo eso son mitos y leyendas que no tienen ninguna base científica. El ejercicio es beneficioso sí o sí en cualquier circunstancia. El ejercicio nos va a ayudar en todos los sentidos, desde psicológicamente, funcionalmente, a mejorar nuestra reserva energética, a mejorar nuestra reserva cardiorrespiratoria, o sea que sí o sí. Vale, bueno, de hecho, el programa de priorización que hacéis, ¿no? También hay ejercicio aeróbico y también, sobre todo, fuerza, ¿no? Como ha explicado al ver la importancia del músculo. Y luego también, en cuanto a soporte nutricional, y esa es una pregunta un poco para los cuatro, ¿no? Todas las intervenciones nutricionales que se hacen a los pacientes, sobre todo se revisa mucho y, por ejemplo, en la prequirúrgica se aumenta el consumo de proteínas, pero en general, ¿tan mal comemos a pesar de estamos en el siglo XXI, con toda la información que recibimos, con todos los anuncios televisivos de, yo qué sé, coma 2 piezas de dos frutas, 3 verduras? ¿Tan mal comemos? Bueno, yo respecto a lo que son esos programas de entrenamiento que hacemos así de manera preparatoria, primero, comemos bastante mal, ¿vale? Pero segundo, pasamos a hacer un programa de entrenamiento con una exigencia energética superior, y eso hace que si pasamos de ser sedentarios a entrenarnos, necesitamos incrementar nuestro soporte, ¿vale? Pero además sabemos que combinar la suplementación con proteínas con el ejercicio ayuda a aumentar la masa muscular. Y la masa muscular es nuestra reserva energética. Entonces, por ejemplo, de cara a la cirugía es como el coche. Tan importante es llevar un buen motor como tener gasolina. Tan importante es tener una reserva cardiorrespiratoria como tener suficiente masa muscular, porque de ahí vamos a sacar nuestra energía para reparar todo lo que hace la cirugía. Y después también, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no soy nutricionista, pero trabajamos mano a mano el servicio de fisioterapia y nutrición, es que una vez el diagnóstico y durante el proceso también se generan muchos mitos. Ahora hablábamos de los mitos en cuanto a ejercicio, pues yo creo que los mitos en cuanto a nutrición quizás son mayores, ¿no? En el sentido de que se priorizan mucho unos alimentos o se dejan, ¿no?, de lado otros alimentos. Entonces, toda esa información también aporta seguridad, ¿no?, a la persona en cómo lo está haciendo, independientemente de que coma bien o mal, pero a veces, ¿no?, también toda esa información genera, pues eso, ¿no?, empoderar, ¿no?, de decir qué conocimiento es válido y cuál no es válido, ¿no? Que en este sentido sí que, bueno, desde el equipo de nutrición lo observamos mucho, y de hecho yo diría que un taller mensual es mitos y creencias en la alimentación, ¿no? Porque se necesita esa información. Herminia, vosotros en la asociación
A mí me gustaría saber, porque claro, los tumores más visibles, yo aquí siempre hago propaganda intento llamar la atención sobre tumores menos visibles, como los tumores cerebrales, a los que me dedico y están poco visibles en la sociedad. Otro tipo de tumores, los sarcomas, los melanomas, o pacientes con tumores diseminados. Vosotros trabajáis en la asociación, ¿no? Y habéis tenido experiencia de actividad física en este tipo de pacientes, ¿verdad? Sí. Quiero que me digas que no está contraindicado para pacientes con metástasis óseas, que no tengan riesgo de fractura, indudablemente, pero o pacientes diseminados, o por ejemplo para un paciente con tumor cerebral o con otro tipo de tumor. Bueno, no hay contraindicación, ¿vale? De hecho, pues Guillermo, Albert, bueno, en cuanto a metástasis, seguro que saben muchísimo más que yo en cuanto a metástasis ósea, pero en los programas que llevamos a cabo nosotros sí que no diferenciamos en cuanto a tipo de diagnóstico, sino que en nuestros grupos pues puede haber, ¿no? Pues, un paciente pues, con cáncer de mama y un paciente con cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, es lo que nos hablaba Albert al inicio. Lo que sí que es importante es una valoración inicial, ¿vale? Entender, comprender cuál es la condición física de esa persona, de si existe, ¿no? Pues alguna otra condición, pues, ¿no? Una falta de equilibrio importante o de coordinación en la que quizás ahí pues, tenemos que evolucionar pues, con un tipo de ejercicio individualizado, ¿no? Con una cierta intensidad, con unos periodos de reposo, y de aquí ya vamos increciendo hasta, ¿no? Pues quizás, ¿no? Pasar a ese grupo, ¿no? que decíamos, ¿no? Con esos beneficios pues, de sociabilización, pero bueno, es todo un camino, ¿no? Un proceso. Os voy a hacer 2 preguntas finales porque tengo unas diapositivas de conclusiones a cada uno. Graciela, 30 minutos, caminar es suficiente. Es que el doctor López Otín ha puesto 30 minutos es suficiente. ¿30 minutos es suficiente? ¿Sí o no? Es una pregunta difícil así a pelo porque... ¿Sí o no? Sí o no, menos es nada, te diría ¿Sí yo. ¿Sí o no? És poc. ¿Sí o no? Es que depende de la intensidad. També. ¿Sí o no? Depende. Depende de la intensidad, ¿no? Vale, ¿por qué creéis que no hay... si tan importante es el ejercicio, es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Por qué creéis que en los hospitales no hay un gimnasio para todos? Hay médicos para todas las patologías, ¿no? Pero hay fisioterapeutas para rehabilitación. Pero yo a mis pacientes no les puedo decir, mire, allí en la primera planta está el gimnasio que está con los monitores, los fisios. ¿Por qué no hay? Bueno, yo creo que hay algunos hospitales con gimnasio. Hay algunos pacientes que requieren entrenar con una supervisión en el gimnasio del hospital, con fisios especializados, con monitorización, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente hay que entrenar en el hospital. Hay un montón de sitios donde entrenar, hay un montón de gimnasios municipales y hay un montón de parques donde hay aparatos donde se puede hacer. No podemos saturar los hospitales con gente entrenando. Es para determinados pacientes muy específicos. No es necesario tener dinero para hacer ejercicio. Es necesario tener gimnasios en los hospitales para determinados pacientes o para determinadas fases de los procesos, pero hay que salir a la calle y hay que hacer, porque además este tipo de recomendación no es solo para pacientes con cáncer, no es solo para un paciente que está pasando un cáncer, sino es para toda la población en general y todos tenemos que ser... Yo creo que los pacientes oncológicos, cuando acaban el tratamiento, muchas veces tienen miedo de ir a un gimnasio. No saben cómo... Porque yo tengo claro que al principio uno calienta, al final uno se relaja, pero en medio, ¿cómo distribuyo lo que es aeróbico, lo que es de fuerza, lo que es de resistencia? Quizás necesitamos, ¿no? Como decía Graciela ahora, crear una red externa al hospital, ¿no? Con ese soporte. ¿no? A nivel municipal, con profesionales expertos en ejercicio y cáncer. Porque sí que es cierto, ¿no? Que a veces dices, es que a mí me han dicho después de la cirugía de mama, ¿no? Que no coja peso. Entonces, y tú ahora vienes, ¿no? Y al ver y nos decís que tenemos que hacer ejercicios de fuerza. Entonces, esto,
¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, si voy a un gimnasio, si el instructor no conoce el tema, entonces es crear esa red con profesionales especializados para que la persona se encuentre segura, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado y ellos seguro que lo han intuido, ¿no? Pero igual no lo hemos dicho suficientemente claro. Yo creo que hay que entender que el ejercicio es una terapia como cualquier otra, que requiere una valoración mínima previa y una prescripción. Una vez evaluado y prescrito, luego se puede adaptar a muchos entornos, ¿no? Pero sí que probablemente en el contexto del cáncer es importante una mínima evaluación que se tiene que adaptar pues, al entorno y al tipo de paciente y luego una prescripción por algún experto. Eso sí que... Yo creo que, al menos como trabajamos también nosotros, siempre hay una fase que yo creo que, como bien comentabas, tiene que darse en el ámbito del hospital. Tiene que darse porque también, como decías, si el paciente termina el tratamiento y lo mandamos al gimnasio, normalmente no sabrán qué hacer. Entonces, es aprender un poco qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y luego en fases posteriores, sí, el paciente o la persona, a mí me gusta hablar de personas, no de pacientes, la persona puede trabajar de manera autónoma y estar en contacto con el instructor o la persona que lo estará guiando. Pero yo creo que es imprescindible que los hospitales tengan este lugar, este espacio físico, donde las personas puedan empezar y conocer cómo se hace la actividad física. Jo, respecte a això, crec que també, ja ho hem parlat una mica, no? Hi ha un canvi de paradigma, no? Hem passat una mica del vostè no faci res, vostè es quedi quiet, amb patologies com el càncer, les patologies cardiovasculars, i mica en mica aquest paradigma, per sort, està canviant. I, evidentment, doncs, les estructures, tots els equips han d'anar canviant i evolucionant i s'han de crear noves estructures, noves xarxes. Per exemple, aquest programa doncs, que ha presentat crec que és una molt bona iniciativa en això, no? I això s'ha d'anar reproduint a poc i llavors també el que ha comentat, l'educació, no? Al final hi ha d'haver un procés educatiu del propi pacient que ha de poder, doncs, al final, ser autònom o autònoma, que jo crec que és també de vital importància, això també, de dir, mira, t'ensenyem, hi ha un moment que no se sap com fer l'exercici, com ens hi posem, portem un període i a partir d'aquí, és un que s'ha de fer també responsable d'un mateix i amb coneixement i el suport previ o el suport, diguem, puntual que pot arribar a tenir un cop ja s'ha fet aquest procés d'aprenentatge. Pues yo había preparado 2 diapositivas de conclusiones, ¿vale? Y la última de mensajes para llevaros a casa. Bueno, hemos aprendido, creo yo, la importancia del músculo, que perder masa muscular aumenta el riesgo de sufrir cualquier enfermedad cardiovascular, metabólica, de muerte, que tener poca fuerza es un predictor claro de mortalidad temprana, tan importante como la obesidad o la presión arterial, que el músculo es un órgano esencial en la lucha contra el cáncer, tener un buen entrenamiento da menos toxicidad al tratamiento, los entrenamientos de fuerza aumentan la masa muscular, la fuerza, la calidad de vida, y entrenar la fuerza disminuye la mortalidad en aquellos que han pasado por un tratamiento de cáncer, que la capacidad cardiorrespiratoria se relaciona de forma inversamente proporcional con el riesgo de muerte por cualquier causa, tanto en supervivientes de cáncer como en personas que no tienen esta enfermedad, que las personas con cáncer parten de una menor capacidad cardiorrespiratoria después de un tratamiento, ¿vale? Y que tienen mayor riesgo de desarrollar a futuro un problema cardiovascular, y que el ejercicio promueve mecanismos de regeneración cardíaca mediante activación de células madres cardíacas, promueve procesos de cardioprotección, modula la mitad tumoral, mejora la vascularización tumoral, la eficacia de los tratamientos, mejora, de hecho, hemos hablado poquito, pero mejora la neurogénesis, la función cognitiva, aumenta el tamaño del hipocampo y disminuye la neuroinflamación. De hecho, hay trabajos en pacientes con Alzheimer. Los 2 mensajes yo creo que es este. El ejercicio que previene el cáncer es aquel que trata, resuelve el sobrepeso y la obesidad y mantiene una adecuada masa muscular con unas cifras de composición corporal óptimas. Que la evaluación temprana de la composición corporal en los pacientes con cáncer ayuda a individualizar el tratamiento y valorar la implementación de ejercicio físico como tratamiento coadyuvante.
Y la última palabra. Yo creo que tenemos en nuestra mano algo barato, gratis, fácil y se resume en eso, muévete. Gracias. Moltes gràcies per aquesta taula rodona, conferència taula sobre la importància de l'exercici físic. Moltes gràcies a tots. Espero que us hagi aportat molt perquè l'exercici físic és important sempre, però sobretot durant el procés de la malaltia. Això ens ha de quedar clar, fora mites, fora llegendes. O sigui, tots a moure'ns, a moure'ns.